Sentémonos, hermanos. Quiero hacer una ilustración para todos ustedes. El Señor anoche me habló de hacer esta ilustración que nos va a ayudar a entender el mensaje también. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 4. 2 de Corintios capítulo 4 y verso 4 dice esto: el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, Satanás, dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El enemigo, Satanás, Dios de este siglo, Dios de este sistema de cosas, es el Dios de los que no le han dado su vida a Cristo. Él ha cegado, ha puesto una venda en el entendimiento de la gente para que no lleguen a los pies de Cristo, para que no reciban el Evangelio, dice, que se vuelvan incrédulos y la luz del Evangelio no les alumbre a ellos. Esta es la condición de alguien que está sin Cristo. Móvete allí, Brian. Él está cegado. Él trata de avanzar en la vida, pero no puede porque está en un círculo vicioso donde él no puede salir. Él por sí mismo no puede salir porque él no ve, no tiene entendimiento y está atado. Ahora, los pies no los tiene atados porque hay dos caminos. El incrédulo no tiene atados los pies porque la Biblia dice que hay dos caminos, el camino ancho por donde muchos van y el camino angosto, y dice la Biblia, procuren entrar por el camino angosto, pero él no puede salir. Él por sí mismo no puede salir, si no es que aparece Cristo. Aquí viene Cristo, miren lo que se parece. Aquí viene Cristo. Primero. Hasta que Cristo en la cruz del Calvario, con su sacrificio en la cruz, Jesucristo pagó el precio para poder quitarle la venda del entendimiento y poder desatarlo de esa vida. Y eso fue lo que pasó con cada uno de nosotros. Aleluya, todos, pónganse de pie y denle fuerte el aplauso al Señor. Vamos, adore a Dios, porque eso fue lo que pasó con usted y conmigo. Usted y yo no podíamos ser libres por nosotros mismos hasta que Cristo apareció en el camino, hermano, nos quitó la venda de los ojos, nos abrió el entendimiento, nos abrió los ojos y nos desató de todas las ataduras que teníamos. Ahora somos libres para adorarlo, ahora somos libres para seguirlo en el camino, ahora somos libres para servirlo y por eso nos congregamos para adorarlo a Él. Él es digno, dígale, Él es digno, tú eres digno, Señor. Abra su Biblia en el libro de Gálatas. Con el saco. Aleluya. Mire qué clase de asistente la que tengo yo. No, o sea, esto solo el pastor Víctor se da esos lujos. Un aplauso para ella. Hermanos y hermanas, vamos a abrir la Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas en el capítulo 3. Y el versículo 1 hasta el verso 5. Usted tiene ahí la Reina Valera. Yo también le voy a leer de la Reina Valera. Pero después de leer la Reina Valera, la versión Reina Valera, lo vamos a leer en esa versión, nueva traducción viviente, despacito. Hoy no voy a correr. Lo que voy a enseñar hoy lo voy a hacer despacio y al final quiero dar tiempo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que el Señor me dio como instrucción
Bueno, Señor, quiero que hoy ministres sanidad. Sanidad de todo tipo, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, sanidad aún de las finanzas. Bien, entonces vamos a empezar. Mire que hasta ahorita voy a empezar a grabar. Bienvenidos los que se conectan con nosotros a través de la vía virtual. Siempre les invito a que nos visiten acá, se congreguen con nosotros. Déjenme poner esto. Llegaron a Gálatas. Gálatas capítulo 3, del verso 1 al verso 5, leamos una buena lectura despacio. Hoy no tenemos prisa, pero el Espíritu Santo va a hacer lo que Él tiene que hacer. Vamos. Está en signos de admiración. Mire, la primera frase está en signos de admiración. Dice, oh Gálatas insensatos. Y ahí el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vaya leyendo, vaya teniendo el entendimiento. Ponga bien el entendimiento. O sea, el apóstol Pablo dice, oh Gálatas insensatos, los signos de admiración. Él se admira, está maravillado. Y les hace la pregunta, ¿quién los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? A ustedes, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Fue presentado claramente Jesucristo entre vosotros como crucificado. Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Aquí viene otra pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu? Es decir, cuando dice aquí recibiste el Espíritu, está hablando de nacer de nuevo. Cuando recibiste a Cristo, naciste de nuevo. Dice acá, recibiste el Espíritu, recibiste el nuevo nacimiento. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. No por la ley ni por las obras, sino por la fe. Digan todos por la fe. Digan todos, se nace de nuevo por la fe. Se recibe a Cristo por la fe. Digan todos, no por las obras, digan. No por las obras, no por religión. Verso 3. Otra pregunta. Necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Verso 4. ¿Cuántas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, porque ellos sufrieron la persecución. Y todo eso que sufrieron de persecución, ¿qué en vano entonces? Toda la oposición que tuvieron cuando se convirtieron a Cristo, eso fue en vano. Entonces, después de recibir a Cristo, que se les presentó claramente como crucificado, ahora quieren volver a la ley, al judaísmo, a guardar la ley de Moisés. Eso le está diciendo. Verso 5. Aquel es Jesucristo. Aquel es Jesucristo. Aquel pues que os suministra, es decir, que les da, Jesucristo que les da el Espíritu Santo lo da Jesucristo y hace maravillas entre vosotros. Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo y hace maravillas entre nosotros, hace milagros entre nosotros. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta, ¿lo hace por las obras porque nosotros somos buenos o porque hacemos tales cosas o porque tenemos religión? No.
por nada de eso, sino que Jesucristo nos dio su Espíritu, nos dio la salvación. Nacimos de nuevo por la fe en Cristo, por la fe de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas. Por eso les hice la ilustración, por la fe del Cristo crucificado. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre y es el único camino a la salvación, es el único camino al cielo. Solo Jesucristo es el único que ha podido decir, ningún líder religioso ha podido decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por las obras de la ley, no es por religión, no es porque seamos buenos, no es porque hagamos cosas, no es por rituales, es por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Pablo predicaba, oiga esto, dice Pablo en el versículo 1, ustedes quieren dejar de obedecer la verdad, Gálatas, si a ustedes ya se les presentó claramente a Cristo como crucificado. ¿Sabe qué es eso? Dicen los comentaristas bíblicos, los teólogos, dicen que cuando Pablo predicaba la cruz, lo hacía con tal pasión y con tal intensidad que sus oyentes podían ver a Jesucristo crucificado entre ellos. Ay, hermano, no la agarró, no entendió. Yo te voy a predicar a Cristo de tal manera que tú sientas que lo estás viendo crucificado y que su sangre se derrama ahí en la cruz y que te cae encima y te libera, te sana, te limpia. Así era la predicación de Pablo. Era tan intensa la predicación de la cruz que cuando Pablo predicaba, los oyentes, hermanos, sentían que estaban viendo literalmente a Cristo crucificado. Por eso dice, se les presentó a Cristo claramente como crucificado. Y Pablo dice, no tienen excusas. Ellos no estuvieron allá 2000 años atrás donde Cristo fue crucificado, pero nosotros podemos ver a Cristo crucificado. Es una verdad, es una realidad en nuestras vidas. Y esa es la realidad que salva. Esa es la realidad que salva. Mírelo, ponémelo ahí. Nueva versión, nueva traducción viviente. NTV. Véalo ahí. Con admiración. ¡Ay! Gálatas tontos. El apóstol Pablo está sorprendido. Yo puedo decir también que está como enojado, ¿o no? No, respondan, hermanos, voy despacio. No se sorprendan. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Mira esa palabra. La que leímos aquí. ¿Quién los fascinó? Fascinación. Hechizo. ¿Quién los ha hechizado? Es el significado de la muerte de Jesucristo. Siga. ¿Cómo está? Espérate. Poneme el 1 a ver cómo está. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran ahí se comió un pedacito, como que si lo hubieran visto con sus propios ojos. Como si lo hubieran visto morir en la cruz. Ellos no lo vieron morir en la cruz. Los que lo vieron morir en la cruz fueron los apóstoles. ¿Sí o no? Pero la predicación de Pablo era tan intensa cuando él predicaba la cruz. Era tan apasionado Pablo
para predicar la cruz, que la gente, sus oyentes, literalmente, ellos, hermano, como en visión, podían ver a Cristo morir en la cruz. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. No, que a veces estamos muy abiertos los ojos a esta realidad y a la realidad del Espíritu. Pero mire, sigue leyendo, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y responde, claro que no. No, no nacieron de nuevo por estar en el judaísmo, en la religión y cumplir la ley de Moisés. No fue por eso. Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Usted y yo también recibimos al Espíritu Santo. Vive en nosotros, nacimos de nuevo porque creímos el mensaje que hemos escuchado del Cristo crucificado en la cruz. Por su sangre derramada recibimos perdón de los pecados. Nacimos de nuevo por el sacrificio de Cristo, por su sangre derramada. Y porque pusimos la fe en ese sacrificio, se operó en nosotros el nuevo nacimiento. Nos dieron al Espíritu Santo, hermanos, por haber creído el mensaje de Cristo, el mensaje del Cristo crucificado. Vuelvo y repito, el Cristo crucificado en la cruz es el único camino que nos da la salvación, el único camino que nos perdona los pecados, el único camino que nos lleva al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a entrar. Nadie va a entrar al cielo, nadie va a entrar a la salvación si no es por el sacrificio de Cristo, por el Cristo crucificado. Hoy en día hay gente que quiere entrar por las obras, hay gente que quiere entrar por la religión, cualquiera que sea el nombre de la religión. Seguimos leyendo. ¿Será posible que sean tan tontos? Mi hermano. Usted sí entiende. Pero no se me queden así. No se me quede pasmado porque ustedes ya entendieron su salvación. ¿Cómo vamos a ganar a otros para Cristo si no he entendido mi salvación? No sé qué hacer. Voy a seguir leyendo. Pero yo necesito vivos, hermano. Y necesito que me levanten la mano y me digan que sí entienden su salvación. Si usted después de este mensaje no entiende su salvación, a saber si se va en el rapto, a saber si va a poder ganar un alma para Cristo. ¿La está entendiendo, hermano? El sacrificio de Cristo fue perfecto. Nadie tiene que agregarle nada, ninguna obra suya, ninguna obra mía. No es necesario agregarle nada. Pastor, y cuando pecamos y cuando le fallamos a Dios, arrepiéntete, porque el perdón de los pecados es para vida eterna. Él te perdona los pecados hoy y para siempre. No sé si me está entendiendo. Miren, hermanos, cuando recibimos a Cristo, nos perdonó los pecados. Todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Y están siendo perdonados siempre. No hay pecado. Cuando se le confiesa a Cristo, te pueda sacar de la salvación. La salvación es perfecta. No se le tiene que agregar nada. Eso enseña la Biblia, pero no podemos inventar otro camino. No se entra a la salvación, ni se entra al cielo por religión, ni por obras. Deje de tratar de ser bueno. Sea santo. ¿Qué es eso, pastor? Santo no es perfecto, es apartado. Apartado para el uso exclusivo de Dios. Te rescató. Sí, como hicimos aquí en la ilustración.
¿Sabe qué significa redención? Pagar el precio para liberar un preso. Usted y yo éramos esclavos y estábamos presos en el mercado de los esclavos. Allí, en el mercado de los esclavos en la antigüedad, llegaba la gente y pagaba un precio. Dice, quiero ese esclavo. Y lo compraban. Eso fue lo que Cristo hizo por ti y por mí. Al morir en la cruz del Calvario, Él pagó un precio, no de oro ni de plata, sino la sangre preciosa de Cristo. Pagó el precio por ti y por mí, por tu liberación. Y ahora le pertenecemos a Él, porque Él nos compró. Dice la Biblia que estamos en el hueco de la mano de Dios y de ahí nadie nos arrebatará. Somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo. La salvación, hermano, la salvación es para siempre. La vida eterna, perdón de pecados eternamente. No sé si me está entendiendo. Usted no va a perder la salvación por nada. Y aunque peque, pastor, aunque peques, pero no pecar deliberadamente, con alevosía y ventaja. Voy a ir a acostarme con esta vieja. Voy a ir a echarme este guaro. No. No es una licencia para pecar. Es que en el camino te sorprendió el enemigo y algo. Te arrepientes, porque en la cruz siempre habrá perdón de pecados. Porque en la cruz siempre la sangre de Cristo será poderosa para limpiarte y sigues adelante. No es una licencia para pecar, pero así es de poderosa la salvación, que no le tienes que agregar obras. Pastor, y para irme en el rapto yo tengo que ser bueno. No, hermano, si es que no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Todos fallamos. Por eso le digo, Dios nunca pidió que seamos perfectos. Dijo, sean santos, que es apartado. Un santo no es perfecto. Es apartado para el uso exclusivo de Dios. Lo terminé de leer. Vamos a ver. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? Nueva vida en el Espíritu. Una vida espiritual nueva que se nos dio. Porque ahora tratan de ser perfectos. Y ahora tratan con su esfuerzo humano de agradar a Dios. No, con esfuerzo humano nunca vamos a agradar. ¿Sabe quiénes trataban de ser perfectos? Los fariseos. Ellos se creían perfectos y se creían por encima de los demás. Y por eso ellos creían que no necesitaban a Cristo, lo rechazaron porque ellos eran perfectos. ¿Me está entendiendo? Su religión los engañó. ¿Cómo se los explico? ¿Se acuerdan de una invitación que a Jesús le hicieron? Simón, un fariseo, da una cena, invita a sus amigos fariseos allí, a su casa, invita a Jesús y se sientan, comían de esta manera. Aquí estaba un cojín, digamos. Aquí la comida estaba ahí, los pies están atrás. Y entra una mujer, ahora dice la Biblia, eso está ahí en el capítulo 7 de Lucas. Y comienza a llorar esa mujer. Y con las lágrimas le caían en los pies del Señor. Y con sus cabellos los enjugaba, dice la Biblia. Y no paraba de llorar. Y el fariseo Simón en su mente dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Su religión los tenía gálatas tontos. Otra versión dice gálatas estúpidos. Gálatas insensatos. Y la menosprecia porque él se cree perfecto y ella es pecadora. Y el Señor, Simón lo pensó, no lo habló. Y el Señor dice, Simón, quiero hacer una pregunta. Yo vine aquí, no me diste agua para lavar mis pies, porque el polvo ensuciaba los pies, andaban en sandalias. Pero esta no ha dejado de llorar sobre mis pies y los he enjugado con lágrimas. No me diste aceite, ungir mi cabeza, que era lo que hacían. Pero esta quebró un vaso de alabastro puro, de gran precio. Valía
300 denarios. Un denario era el salario de un día. 300 días de trabajo, aquella mujer lo quebró ahí y llenó de aquel perfume de la unción y ungió al Señor. Y el Señor le dice, Simón, te voy a hacer una pregunta, Simón. Habían dos hombres, le da una parábola, una comparación. Estos dos hombres le debían a un acreedor. Uno le debía 500 denarios, 500 días de trabajo, y otros 50. Como no pudieron pagar, a ambos los perdonó. Dime, ¿quién crees que le amará más? Y dice Simón, pienso, es decir, que se puso a cranear, y a quien se le perdonó más, le va a amar más. Rectamente ha respondido Simón. Es esta mujer, dice, no ha parado de llorar aquí. Como a ella, y se da vuelta a la mujer, le dice, tus muchos pecados te son perdonados. Y enfatiza, tus muchos pecados, porque era una prostituta, tus muchos pecados te son perdonados. Y cuando la palabra dice tus muchos pecados te son perdonados, significa que te son perdonados hoy y te son perdonados siempre. Son perdonados hoy y por la eternidad te son perdonados. Así es la salvación, hermano. Y el Señor dice, a quien se le perdona mucho, mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. Esa gente no amaban a Dios, no lo amaban porque ellos creían que a ellos no se les había perdonado nada. Ellos se creían perfectos, impecables por su religión. Así es la religión de mala, de perversa. Pablo dice, ¿quién los fascinó? La religión. Ellos querían volver al judaísmo, a guardar la ley de Moisés para poder ser salvos cuando ya eran salvos. ¿Me está entendiendo, hermano? Es como que usted venga y me diga, pastor, fíjese que me fui para... ¿Dónde se fue? Y me menciona una religión, una secta. ¿Qué le diría yo? Como a los Gálatas, ¿verdad? Sacaría yo el chilillo del apóstol Pablo y le daría un versículo de los Gálatas. La religión, dice, esa obra que ellos querían hacer, porque había algunos que lo estaban perturbando y los querían llevar al judaísmo de nuevo, a guardar la ley de nuevo, a guardar los rituales. Pastores, que nosotros celebramos 9 días, pastor, que nosotros bautizamos a los niños, pues echamos agüita. No hace una reunión, pastor, fíjese, pastor. Hay un montón de evangélicos católicos. No me espérame, porque no me quiero perder, espérame. Dice Pablo, ¿quién los fascinó en la Biblia de ustedes? ¿Quién los fascinó? Fascinación. Hay como un embrujo ahí. La que leímos, ¿quién los hechizó? Hechicería en la religión. Y otra versión dice, ¿quién los embrujó? Brujería en la religión. Cualquiera que sea su nombre, cualquiera que la religión sea su nombre, es una fascinación, es una manipulación diabólica. Las religiones no debieran de existir, pero existen porque Satanás las inventó y usa a los hombres que les sirven a él para inventaron las religiones del mundo, para desviarlos del verdadero camino. Cualquier otro camino que quiera la gente agarrar para ir a la salvación se vuelve una fascinación, una manipulación, una brujería, una hechicería. Hermanos y hermanas, yo no sé si le va a dar gloria a Dios.
porque usted no cayó en una religión. No habiendo visto morir a Cristo, sigamos a ver rápido, la lectura rápida. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? Claro que sí. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu porque ahora tratan de ser perfectos mediante su propio esfuerzo? Ser santos por sus propios esfuerzos. Santificación por sus propios esfuerzos. Imposible. Imposible. Si no es que usted se conecta con Dios, se conecta con el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo santifica. Solo el Espíritu Santo santifica. Cuando usted ora, lo busca, se congrega. Hermano, terminé esta lectura, no sé. Vuelvo a preguntarle, ¿acaso Dios le da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. En la religión no hay milagros. Porque no hay salvación, no hay milagros. En la religión no hay Espíritu Santo. Hermanos, si aquí no hubiera Espíritu Santo, mejor cada uno vámonos para nuestra casa. Y no perdamos el tiempo. ¿Me está entendiendo? Hoy en día usted va a escuchar gente, predicadores, pastores, apóstoles, lo que sea, predicando que todos los caminos llegan a Roma. A Roma tal vez, hermano, pero al cielo solo hay un camino. Hoy le quieren abrir camino a los homosexuales sin que se arrepientan. Hoy le quieren abrir camino a los pecadores sin que se arrepientan, sin que haya cambio, sin que haya arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ahí. Mire, Gálatas 1. Yo le vuelto a la paginita. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Dice, rápido, una lectura rápida. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo. Pero ustedes no tienen prisa, ¿verdad? ¿Alguien tiene prisa? Dejaron a Chencho esperando allá, lo hubieran traído. Ok, lean esto. Gálatas 1:6. Mire, otra vez el apóstol Pablo. Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado. ¿Cómo está el apóstol? Estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Por qué somos salvos? Dígalo, por la gracia de Cristo. Regalo inmerecido. No tuvimos que hacer nada para recibir ese regalo. No tenemos que hacer nada para mantener ese regalo. Solo cuídelo. Verso 7. Lo llamó por la gracia de Cristo para seguir, oiga, un evangelio diferente. Oiga, todas las religiones del mundo, cualquiera sea su nombre, por muy bonito que sea, es un evangelio diferente. 8, 7, un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos. En este caso, los judaizantes son esos que lo quieren hacer regresar a usted al judaísmo, que dicen que usted es israelita. Nosotros no somos israelitas, hermanos, somos hondureños. Somos la iglesia. Tenemos que hacer división. Israel es uno, un trato de Dios para Israel. La iglesia es otra, un trato de Dios con la iglesia. No confundan porque lo hacen uno solo. No me voy a meter ahí, tendría que darles un curso para eso. 7. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabe que el diablo, como el diablo no puede contra el evangelio,
No puede contra el Evangelio, no puede negar el Evangelio, no puede negar el hecho de que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, hermano. No puede negar el hecho que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y ha llenado a todos los que hemos creído en él. El diablo no puede, entonces trata de pervertirlo. Trata de pervertir el Evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Anatema significa maldito. Maldito todo aquel que quiere entrar por otro camino que no es el sacrificio de Cristo en la cruz. Maldito todo aquel que cayó en una religión, llevó la maldición a su casa. ¿Sabe qué significa anatema? Significa condenado eternamente. No hay salvación para el que quiere inventar otro evangelio. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Están bien tranquilitos. Las religiones no deberían de existir. Es una fascinación, es un hechizo, una brujería, una manipulación que conduce a maldición. Ay, pastor, yo me voy a quedar aquí porque aquí hay una iglesia evangélica y aquí hay otra católica y aquí hay un... Mira los mormones, pastor. Y usted está muy largo, pastor. Yo vi gente allá que fueron discipulados por años y después me dijeron, pastor, fíjate que encontramos la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Le digo. Ahora somos creciendo en gracia. Qué desgracia, le digo yo. Qué desgracia. Oigan esto, el versículo 5 de Gálatas 3. Gálatas 3:5. Aquel Jesús que les da el Espíritu Santo. Jesús nos da el Espíritu Santo, nos bautizó con el Espíritu Santo, hizo nacer de nuevo, nos bautizó el Espíritu Santo y hace maravillas, milagros. ¿Cuántos han recibido milagros? Hace maravillas y milagros entre nosotros. Ese Jesús no lo hace por las obras de la ley. No lo hace porque usted sea bueno. ¿Sí o no? Pastor, fíjate que yo recibí la bendición porque oré 40 días. Gracias. El milagro suyo. Yo ni siquiera había orado ese día. Yo me levanté tarde. El cafecito, llegamos. Usted me estaba esperando allá. Oramos por el bebé. Dios respalda la palabra, hermano. No le digo que es que yo no oro. Sí, oro, bueno. Tengo que cuidar mi salvación, mi santificación. Porque ahí está la santificación. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí nos conectamos con el Espíritu Santo. Si usted quiere la vida de Dios, tiene que conectarse con el Espíritu Santo. Es ¿cómo, pastor? Dígame, ¿cómo, pastor? Es en la oración, en los ayunos. Aquí de cuando nos congregamos. ¿Por qué cree que yo le insisto tanto que se congregue? Porque donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor manifestado. Aquí es donde están los milagros. Aquí es donde la unción fluye y pudre los yugos. Es aquí. Ahora, verso 5 dice que Él nos da el Espíritu Santo por el oír con fe. De la misma manera que recibimos la salvación por haber creído en fe el sacrificio de la cruz, fuimos salvos de la misma manera. Creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, seremos sanos, seremos libres. Se van a romper las cadenas, hermanos. Se van a podrir los yugos. Cualquier cosa que usted necesite, ya usted es heredero de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si necesita salud, usted, así mismo por la fe como creyó en Cristo, así mismo usted cree que por su llaga ha sido sanado. Así mismo usted cree que se rompen las cadenas y no hay atadura en su vida. Así mismo van a ser salvos sus hijos.
Pregunta. Bueno, le respondo el verso 5. Todo lo que Dios da, todo lo que Dios da y hace en las vidas de las personas o en las vidas de los creyentes, todo lo que Dios hace y lo que Dios da, lo hace por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es la unción del Espíritu Santo que pudre los yugos, rompe las cadenas. Y porque para venir a Cristo, el Espíritu Santo nos tuvo que convencer. Rompió yugos, rompió cadenas. ¿Sabe qué hizo el Espíritu Santo para que nosotros creyéramos? ¿Ha visto esos tractores cuando los meten en la tierra y van escarbando, porque van a sembrar o porque van a hacer una carretera y va escarbando el Espíritu Santo, escarbando en nuestras vidas todas aquellas ataduras que están en nosotros para poder convencernos, hermano, de que viniéramos a Cristo? No queríamos nada con Dios, no andábamos buscando a Dios, dice la Biblia. Todo eso hizo. Lo que sucede es que a veces se nos olvida. Por eso amamos poco. Pastor, usted es que fue gran pecador, pastor. Usted solito ahí, que nosotros aquí. Si se le perdonó mucho, ¿a quiénes se les perdonó mucho? Mire que a nadie. ¿A quién se le perdonó mucho? Mucho ama. Y al que le perdonó poco. Todo lo que Dios da. Levante su mano. Espere, no puedo avanzar, no sé qué me pasa. La religión, porque somos de la religión evangélica. Porque somos perfectos. Y somos buenos. Por la fe. Hoy sí entro. Supongo que no tienen prisa. ¿Qué hace Dios para darnos o impartirnos de su Santo Espíritu? Porque el tema es la ministración. La ministración, es decir, que Dios te ministra en la guianza del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Vimos ahí en Hechos 13 que estaban los apóstoles, dice, ministrando al Señor. Estaban orando, ayunando y ministrando al Señor, que significa adorando al Señor. Lo estaban ministrando, adorando al Señor. La adoración al Señor lo ministra, le alegra. Son mis hijos, es mi pueblo, me honran. Sí. Me honran. Me reconocen como el único Dios, me ponen en el lugar más alto en sus vidas. Yo soy el primero en sus corazones, no hay otro. ¿Sí o no? Cuando le adoras, ministrando al Señor. Cuando el Espíritu nos ministra a nosotros, cuando el Señor por su Espíritu Santo nos ministra a nosotros, significa todo aquello que Él nos da. No a tu mente, a tu espíritu, lo más profundo. Y desde ahí produce cambios en la mente, en el compartirnos de su Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo tiene, todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué hace? Número uno, Él nos consuela y conforta. Digan todo, nos consuela y conforta. Vaya a Hechos 9:31. Nos consuela. ¿Cuántos necesitan consuelo? Nos consuela y conforta. Creo que cuando a uno le ha pasado algo pesado, malo, y uno está llorando, necesita que alguien lo consuele, ¿sí o no? ¿Sí o no? El Espíritu llega y te consuela. Pero a la vez te conforta. O sea, se te fue la carga y ya estás tranquilo. ¿Entiendes? Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Estamos? Yo nunca he estado allí. Los 10 días que en la pandemia mi esposa estuvo interna en el hospital, ¿cuántos se dieron cuenta de eso? Levanten la mano. Y que solo reportes de muerte me daban. Fueron 10 días donde yo me levantaba cargado, estresado, nervioso, llorando, sin saber qué hacer, perturbado. Porque, hermano,
Que me hace que se me va a ir a mí la que me, me rasca la espalda, hermano. Uno necesita a quien le rasque la espalda. ¿Va, Víctor? Rascate la espalda, es que no puedes necesitar, la necesitas a ella. Va, Marlon, te rasca la espalda, Claudia. A veces, hermano. Hermano, el Espíritu Santo era quien me consolaba. Aquí hay testigos. Yo llegué a orar, que me acompañaran. Yo agarraba el carro y salía sin rumbo, orando en lenguas en el carro. Voy a ir al reparto a ver si encuentro a los hermanos. Vale que ahí estaban, en la casa de Suyapita. Ayúdenme a orar, estoy triste, ayuda. De ahí al Picacho, hermana Leti, hermana Glendy, ayúdenme a orar. Estoy triste. Y al orar, nos conectamos con Dios. El Espíritu Santo, ¿qué me hacía? Me consolaba y me confortaba. Ya me decían, échase una sopita, pastor. Dale, pues, ya iba yo confortado con el que hace. Desayune, pastor. Vaya, pues. Bueno, siempre con el pensamiento aquí, pero confortado. ¿Por qué les cuento esto? Porque han estado ustedes ahí. Pues el Espíritu Santo es el que ha llegado, te ha consolado y te ha confortado. Esa es la administración del Espíritu Santo. Yo siento su presencia, no sé si usted le da gracias a Él. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Mira, esto está rica la palabra, ¿sí o no? ¿Nos vamos o nos quedamos? Vaya pues. Hechos 9:30. Este pastor Víctor quiere ganar. Él solito se cuenta chiste y se... Entonces dice, así dice, entonces. Hechos 9:31, lo está leyendo, dice, entonces dice. ¿Cómo dice? Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando? Lee el verso 26. Lee el verso 26 para que nos demos cuenta qué estaba pasando. Dice, cuando llegó a Jerusalén, Saulo, en el 9 se acaba de convertir Saulo. En el 9 el Señor lo botó del caballo, lo dejó ciego. Se le apareció Cristo, tuvo un encuentro. Saulo se convierte en Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, entonces trataba de juntarse con los discípulos. Pero los discípulos no sabían la experiencia que él había tenido con Jesús. Jesús le había hablado en el camino. Los discípulos lo que sabían es que Pablo los perseguía para matarlos y meterlos presos. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando llega a Jerusalén, Pablo, y trata de juntarse con los discípulos porque ya está convertido, dicen los discípulos, ahí viene aquel. ¿Sí o no? Que los persigue y los lleva presos para matarnos. Y entonces dice que todos le tenían miedo. Todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Ellos no sabían de su conversión. Entonces creían que era como una estrategia. Sí, el apóstol Pablo se iba a hacer pasar por discípulos y los iba. Sí, ¿está entendiendo? Ellos no sabían de su conversión. Entonces, el apóstol Pablo, de la conversión de Saulo, a causa de la conversión de Saulo, dio esa conversión. Acuérdense que perseguía a los cristianos, tenía una persecución terrible. Pero se convierte este hombre. Entonces, las iglesias tuvieron un descanso. ¿Qué le parece? Cuando se convierte el gadareno de su barrio, va a descansar el barrio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un descanso de la persecución. Entonces, dice el 31, dice que las iglesias que tenían, déjenme darles este punto, aunque sea, y los otros dos se los doy el otro domingo para que oremos. Les doy este. Tenían paz. Cuando la Biblia habla de paz,
siempre habla de una tranquilidad que te va a llevar a la voluntad de Dios. Siempre esa paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nos da el Espíritu Santo, cuando Dios nos da paz, esta paz nos da tranquilidad y siempre nos va a conducir a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Esta paz siempre nos va a conducir a crecer espiritualmente. Entonces, ellos estaban creciendo espiritualmente. Dice que tenían paz, Judea, Galilea, Samaria, y la otra palabra, eran edificadas. Mire cómo ministra el Espíritu Santo, ministra paz. De ahí eran edificadas las iglesias. Eran edificadas las iglesias, le explico esto. Eran edificadas las iglesias, significa que el Señor estaba reconstruyendo las vidas de los discípulos. Oiga, eran edificadas las iglesias. ¿Quiénes son la iglesia? La gente, las vidas. El Señor estaba edificando las vidas. El Señor estaba reconstruyendo las vidas. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Por qué usa esa palabra de construcción? Edificar es construcción, ¿verdad? Hermano, porque en el huerto del Edén, en el pecado original que traspasó toda la humanidad, el pecado de Adán y Eva, nos dañó nuestras vidas. Hizo pedazos nuestras vidas el pecado. Tenemos que entender eso, hermano, que salimos del pecado original. La caída dañó al ser humano, a todos nosotros. Nos dañó, nos desconstruyó, si se puede decir eso. Nos desarmó, nos hizo pedazos, hermano. Solo a mí. ¿A usted no le pasó nada? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, en cada uno de sus hijos, está en el trabajo de reconstruir tu vida. No sea religioso. No, yo no necesito nada, pastor. Ahí está el problema de la religión. Por eso voy a la iglesia y no espero nada, porque como no necesito nada, te están reconstruyendo. Ay, Dios mío. Hermano, ¿usted cree que venimos a la iglesia los domingos por costumbre? Por tradición. Porque hay que ir. ¿Por qué que somos cristianos, pastor? Hermano, venimos a que nos edifique el Espíritu Santo. Venimos a conectarnos con Dios, con el Espíritu Santo, para que nos ministre y haga algún parcho. ¿Cómo dicen Marlon, ayúdame, los constructores, los albañiles? Un repello. Aunque sea, te repellen ¿el qué? Están reconstruyendo, hermano. Tiene que entender eso. Porque si no, usted va a hacer de su relación con Dios una religión. Llega un montón de gente a las iglesias, no esperan nada. Llego tarde porque no espero nada. Uno me dijo a mí, es que eso de adorar a mí no me gusta. Me gusta llegar cuando es el mensaje a las 10. Si no voy, no pasa nada. Te están reconstruyendo. El domingo pasado aquí, el Señor botó unas paredes, hablando de la vida, botó unas paredes, volvió a levantar esas paredes y hasta nos mandó pintaditos. ¿Sí o no? No me están entendiendo, ¿sí o no? ¿Sí entendiendo, hermano? La Biblia dice que la unción pudre los yugos, ¿sí o no? Vamos. Lo que pudre el yugo, la unción. ¿Y dónde cree que está la unción?
La unción está cuando la iglesia se reúne como cuerpo, cuando estamos corporativamente aquí y lo adoramos. Ahí empieza a fluir la unción y empieza a romper cadenas, como lo hicimos aquí. Empieza a quitar las vendas, empieza a dar entendimiento. Empieza el Espíritu Santo a convencer, poner convicciones. Se pudren los yugos, se rompen las cadenas. Pero si no vino, nos están reconstruyendo. El Señor los estaba edificando, los estaba reconstruyendo, preparando para la obra, hermanos, para que fueran, hermanos, mejores creyentes, liberados, sanados, liberados, sanados, sin ataduras, sin depresión, sin miedos. Para que pudieran hacer la obra de Dios y ganar a otros. Ellos tenían algo que se llama denuedo. Denuedo es valentía y confianza en el Señor. Por eso le hablaban a cualquiera. Porque se conectan con el Espíritu Santo. Quiere unción, solo conectado con Dios. No la venden en el supermercado. En la despensa, pastor, ahí compro yo. Pido una libra de unción. Reconstruyendo. Si usted no entiende este mensaje, hermano, el 19 de octubre de este mes, cumplo 38 años de haber recibido a Cristo. Así que, hermano, mi edad cronológica es una. Y mi edad real es otra. Tengo 38. Ríase o déle un aplauso de nuevo. 38 de que me están reconstruyendo. Yo sí entendí. Cuando yo llegué a Cristo sí entendí que venía todo arruinado, todo desbaratado. Yo sí lo entendí. Y entendí que cada vez que me reunía, el Señor ponía un ladrillito. Cada vez que oraba, el Señor ponía otro ladrillito. Estaba botando aquellas tablas viejas de mi vida. Y poniendo, voy a quitar esas tablas viejas. Mi vida era de cartón, de madera, de lámina vieja. Así como construye uno, que encontró un pedazo allá, otro pedazo aquí. Así era mi vida. Y el Señor quitaba y ponía buen material. Voy a poner buen material, buen piso, buen techo. En la vida de que sí tiene tiempo para buscarme. A veces obligado. Nos están reconstruyendo. Si usted cree que usted es perfecto, que usted es buena gente, que usted no era como Simón el fariseo. Ni estaba nada. Se atrevió a juzgar a Cristo. Si fuera profeta de... Yo iba a decir como Arrigan. Sí, me paro. Arrigan. Sí. Hermanos, somos amigos, somos así como. Hermanos, solo voy a terminar uno y les debo dos para. Quiero invitar a Marlon a predicar. ¿Querés predicar el otro domingo, Marlon? Te invito. Mire, así hay que ser dispuesto, ¿eh? Mire. Entonces, terminamos el versículo y oramos. Es justo. Terminamos el versículo y oramos. Entonces, además de darles paz, Espíritu Santo nos ministra paz, también nos ministra edificación, reconstrucción. Sí. Es que si la caída de Adán, si el pecado, la iniquidad, las herencias mire ¿qué traíamos? Las herencias de los pecados de nuestros padres antepasados hasta 4 generaciones. Por el lado de la mamá, por el lado de la papá, son 30 personas que no sabían nada de Dios. Eso lo heredamos. Eso no te parató, hermano.
totalmente ignorante. Yo ni sabía que existía la Biblia en 1986. Ni sabía que existía la Biblia. Ni sabía que era un cristiano. No había conocido uno. Más bien el diablo me mandó un testigo de Jehová a que fumara marihuana conmigo en un cuarto. Yo le decía, pero usted va a la iglesia, porque yo lo miraba que entraba al templo. ¿Y cómo es que usted va a la iglesia, le decía yo, y fuma marihuana? Si yo fumo marihuana para relajarme, me decía. Más me confundió, hermano. Entonces yo dije, entonces yo puedo ir a la iglesia y seguir fumando marihuana. Así pensé yo. ¿Qué me parece, hermano? Nos están reconstruyendo. Y entonces dice, eran edificadas andando en el temor del Señor. Mire, hermano, mire. Cuando usted aprenda el temor del Señor, usted ha crecido. Pregúnteme, Pastor Víctor, ¿qué es el temor del Señor? Pregunte, ¿qué es el temor del Señor? No es miedo al Señor. No es miedo al Señor. Temor reverente es amar, sí, respeto, es valorar a Dios. Valorar a Dios, respetarlo, uno de los significados. Pero traducido más sencillo, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Por ejemplo, lo que Simón hacía, Dios lo aborrece. Simón miraba a la gente por encima. Simón, el que les narré, que está en Lucas 7. Él se creía. Los fariseos se creían perfectos y a la gente la miraban así. ¿Cómo dijo, pues? Ese es pecadora. Ellos no eran pecadores. Yo pregunté, ellos no eran pecadores. ¿Qué hombre hay, dice la Biblia, que no ha pecado y que haga el bien? Ninguno, dice. Ve cómo engaña la religión. Ven cómo la religión engaña. Dios aborrece eso. Ahí está. Creo que el capítulo 6 de Proverbios habla de todo lo que Dios aborrece. Los ojos altivos, dice. La lengua mentirosa. Los pies presurosos a derramar sangre. Esos que van corriendo a dar el chisme. Ay, hermano, eso Dios lo aborrece. No, y los cristianos dicen, son pecaditos chiquitos. Dice. Pecado grande es adulterar, dice. Pues le voy a decir que son igualitos. Así como el pecado de adulterio mata gente, la lengua, dice la Biblia, que mata gente. Ahí está lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios ama? En el Antiguo Testamento hay 3 cosas que Dios ama. Dice que hacer justicia, andar en la verdad y hacer misericordia. Hay que tener misericordia con la gente. Hay que andar en la verdad de la palabra. Y hay que tratar de ser justo. No hay que tirárselas de vivo. Ya nosotros ya salimos del mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno. Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, estaban creciendo, estaban ganando almas. Y ahí dicen, fortalecidas por el Espíritu Santo. La palabra fortalecido aquí, en realidad, el original traduce que estos cristianos eran consolados y confortados. ¿Por qué? Que habían sufrido mucha persecución de parte de Saulo. Ellos habían recibido a Cristo en buena lid, querían seguir a Cristo y querían una vida tranquila, de paz, pero lo que encontraron fue una gran persecución. Saulo los martirizaba, hermano. Saulo les hacía la vida imposible solo porque habían creído en Cristo. ¿A algunos de ustedes les pasa eso? No, vamos. ¿Cuántos han tenido oposición? Sería bueno un poquito de oposición. ¿Por qué dice, pastor? Se levantó la oposición férrea. Entonces el Espíritu Santo los consolaba. Ya le conté yo las pruebas. El Espíritu Santo nos ministra, nos consuela, nos conforta.
Los confortaba porque venían de una gran persecución. Ahora, pregúnteme, pastor, ¿es buena o es mala la persecución, la oposición? Oposición, ¿será buena o será mala? Por un lado es mala, por otro lado es buena. ¿Por qué? Porque la oposición hace buscar más a Dios. Y Dios actúa. Eso se lo voy a explicar mejor el próximo domingo. Pero cuando dice aquí que eran consolados y confortados, significa, cuando dice que son confortados, significa que eran sanados los discípulos. Por eso yo insisto de que seamos discípulos. Discípulos que, si usted es de esta iglesia, nosotros nos reunimos martes a las 7, viernes a las 7, domingo a las 9. Eso es lo que tenemos. Aparte que me puede llamar por teléfono, me puede escribir, lo que sea. Me puede pedir un consejo, lo que sea. ¿Sí o no? Me puede pedir $200, lo que sea. ¿Sí o no? Entonces, eran sanados, liberados de sus sufrimientos, enfermedades, depresiones, en que llegaron a Cristo. ¿Está entendiendo? Por eso es que tiene que haber ministración del Espíritu Santo, y es lo que sigue ahorita, la administración del Espíritu Santo, porque ellos llegaron. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? Enfermos, atados, depresivos, empobrecidos, endeudados, ¿sí o no? Entonces ellos eran consolados y confortados, es decir, eran sanados de sus enfermedades, eran liberados de las ataduras, eran liberados de las opresiones, eran liberados de la depresión, eran liberados de los daños recibidos en el mundo. Y eso es lo que tiene que ser la iglesia, ¿sí o no? La iglesia tiene que ser un lugar de ministración del Espíritu Santo. La iglesia debe ser un lugar de consuelo, de confortamiento, de paz, de edificación. Póngase de pie, que le vamos a dar chance al Espíritu Santo. Démosle 10 o 15 minutos, pero corra aquí. Yo navegaré. Despedimos la reunión virtual y les invitamos siempre que se conecten con nosotros, pero presencialmente. Que Dios les bendiga. Vamos a venir al altar, pero rapidito para aprovechar el tiempo.